perfectamente la cifra del paro. Y los 2 millones de personas que no trabajan también. Pero fíjate una cosa que no es cierta. La policía está trabajando con Hollande y ahora no está trabajando en nada. La policía está sentada en su poltrona. Sucede, si uno quiere ver además hasta qué punto el tema es tan grave, no hay más que leer hoy la carta que escribe el embajador alemán en España, en el diario El País concretamente, porque es que estremece ver cómo además él explica que está harto y hasta las narices de oír las críticas que en este país hacemos a Alemania. Y cuando lees las razones por las que está harto, entonces todavía tiemblas más y te dan ganas de criticarles todavía más. Os recomiendo leerla. Pero es que además, lo que sucede con este tema es que efectivamente, vamos a ver, el drama del paro está ahí. Y se ve como el gobierno lo que está intentando es esperar a ver si hay un mínimo brote verde, que parece que ni siquiera es para este año, que sería para el año siguiente, para ver que eso empieza de alguna manera a dejar de destruirse empleo. Pero es que el tema es todavía más grave. Una vez que tenemos ese volumen de paro, ¿cuántos años hace falta, aun suponiendo que empezáramos a crecer un poco, para deshacernos de esa bolsa de paro? ¿Cuánta gente ha entrado ya en una bolsa de la que no va a salir nunca, porque está amortizada para el sistema? Y por lo tanto nunca va a volver a entrar en el sistema. Ese es un tema espectacularmente grave. Es el tema. Y por lo tanto, es verdad que tenemos una pérdida de soberanía. Existe una pérdida de soberanía real. Y llega un momento en el que yo me planteo que a lo mejor la única honestidad que tendrían los políticos, el que sea, para presentarse a las elecciones, sería plantear en serio el tema de si debemos seguir en el euro, no debemos seguir en el euro, y decir, señores, voy a hacer un referéndum para que aceptemos si estamos dispuestos a pasar las miserias que nos imponen con no sabemos qué resultados. Estas son las miserias que nos traería salir del euro, pero podríamos manejar nuestros tipos de otra manera. Es decir, de alguna manera, en algún momento habrá que trasladar la verdad a la población, para que la población pueda manifestar bajo qué tipo de sufrimiento quiere adoptar y con qué esperanza. Espera un momento, porque Elisa Beni te preguntaba, ¿cuánto tiempo es necesario para crear empleo en un país con 6.200.000 parados y bañados en una potencia productiva que, vamos, en la que podamos confiar? Ya no podemos confiar en el ladrillo. Sí, Antonio. Yo creo que es bastante sencillo de saber. En el momento de mayor crecimiento económico de España se creaban alrededor de 800.000 puestos de trabajo. Es decir, con un crecimiento... Sí, del mercado laboral. Y crecimientos cercanos al 4. Claro, quiero decir, con ese crecimiento brutal, que no se va a repetir en mucho tiempo, harían falta pues casi 8 años. Casi 8 años para que recuperar, no, 5 si dejamos una bolsa de desempleo. Hay estudios sobre eso. Hay nada más. Lo primero, me parece muy interesante que ahora por fin nos preocupe a todos el paro. No lo digo por vosotros, ahora por fin sí. Que en los 5 millones primeros de parados yo no voy a estar preocupado. No, sí, pero si al gobierno son una panda de incompetentes. Lo que digo es que me parece muy bien que ahora nos preocupe tanto. El paro porque siempre a los parados. Bueno, dejadme terminar. Lo que digo es que en este país, en los 5 primeros millones de parados, no veía esta inquietud. Que como que me parece yo ya la tenía y la tengo. Pero ¿qué narices importa si le afectaba al PSOE o si le afectara al PP? De que el PSOE también hizo fatal y llegó un momento de paro reata. Es que ese discurso no le interesa a nadie. Es decir, de unos o de otros da igual, es un drama que está ahí, tío. Lo que digo es que el drama ya lo era nada más. Y que me parece estupendo que ahora no nos parezca a todos. El drama es suficiente. Que termine nada. La cifra me parece que uno se enrolla mucho, pero es que en realidad no puede hablar más de 10 segundos seguidos. Entonces, es un drama por 2 razones. Además, lo primero, desde el punto de vista humano, es evidentemente insostenible este problema. Pero también desde el punto de vista de estructura económica del Estado. No se puede estar pagando estos subsidios de desempleo, más los intereses de la deuda, más las pensiones, con un Producto Interior Bruto en recesión. Entonces, lo que yo hago, por intentar siempre añadir algo positivo, solo se me ocurre una cosa. Si de verdad queremos pelear contra el paro, además de decir que todas estas cosas y salirnos del euro, me parece una locura simplemente, lo que hay que recordarle es que hace falta flujo financiero en los bancos para las empresas, que en este país son las únicas que crean bueno, malo o regular, pero son las únicas que crean empleo. Y hecho, es posible crear empleo. Espera un momento, con 6.200.000 parados, 1.900.000 hogares con todos sus miembros en paro, el 55% de paro juvenil que tenemos, hay muchos medios extranjeros que señalan como muy antiguo que este país solo se sostiene por la economía sumergida, aparte por la red familiar, por la economía sumergida, que es lo que está sosteniendo este país. Claro, pero ¿qué va a suceder con esa economía sumergida? También eso tiene límites. O sea, la economía sumergida viene a representar el 20% del PIB en este momento, que es mucho, pero lo mismo que representaba antes.
y después el resto lo están haciendo las redes familiares que se debilitan cada vez más. Es decir, cada vez más hay gente, los parados de larga duración que no tienen subsidio, ya pasan del 50%, o llegan al 50% aproximadamente, ¿no? Y ese 1.900.000 personas que no tienen familias que no tienen ingreso ninguno, ¿no? ¿Ese dato es real? Esos datos son absolutamente reales. No, porque que estaba antes en la tele Revilla hace 2 años. No, esos datos son absolutamente reales. Esos datos son absolutamente reales. La situación es complicada, está cambiando la estructura económica de este país y probablemente con 1,5 de crecimiento al año creemos empleo, cosa que no pasaba cuando teníamos la construcción. Es decir, hemos aumentado la competitividad. Con este 1,5%, que es un desiderato muy lejano todavía, crearemos 200.000 puestos de trabajo al año. Es decir, son 5 años para cargarnos 1 millón de parados. O sea, 5 años para 1 millón. Tenemos 5 millones quitando el millón estructural que siempre permanece al final de cuentas, ¿no? Esos 5 millones no quiero echar la cuenta porque sería demoledor el resultado, ¿no? Pero desde luego lo tenemos muy crudo. Y lo que no se puede hacer es sentarse a esperar que la macroeconomía de Europa nos saque del atolladero. Eso hay que irse a Bruselas a pelear. Hay que irse a decirle al señor Oliven que nos explique lo que quería decir cuando dice que es inaceptable el paro. Ya lo sabemos que es inaceptable, pero no podemos aplicar políticas activas porque cuestan dinero. Y no podemos aplicar dinero porque tenemos que consolidar, tenemos que ahorrar, tenemos que estabilizar la economía. Entonces, hay una contradicción ahí. O sea, no se puede hacer. Ahí es el momento Bueno, que... claro. 25 años, que se lo cuenta yo. Entonces, Yo estoy de acuerdo con lo último del principal, el mayor aliado que tiene en este momento en España, justo en la defensa de esa política. Déjame decir una cosa de esta última EPA, porque se ha producido un cambio en la estructura de la destrucción de empleo en nuestro país. Hasta el año pasado, que recuerdo que en el primer trimestre del año pasado la destrucción de empleo en la EPA fue bastante mayor, casi 100.000 parados más de los que han sido en la EPA de este año. La mayor parte del empleo se destruía en el sector privado y solamente cerca de un 4% en el sector público. Eso se ha dado la vuelta este año. La mayor parte del empleo que se está destruyendo en esta época proviene del sector público y solo una parte mucho más pequeña proviene del sector privado. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente en el sector privado sí que se haya tocado fondo en la crisis, ya no haya más capacidad de destrucción de empleo y las empresas están empezando a ralentizar de una manera evidente. Vamos a ver qué pasa de aquí a final de año. Pero eso vale que por ese lado, por esa vía, de aquí a final de año sí que podamos empezar a tener buenas noticias. Y es ahí donde hay que tenerla, porque es de ahí de donde va a salir la recuperación del país, de las empresas, no del sector público. Ahora, el sector público se va a seguir destruyendo empleo durante todo este año de manera inmisericordia. Quiero que veáis unas imágenes. El dato del paro seguramente ha contribuido aún más, si cabe, a agravar la situación de algunos preferentistas afectados por esa estafa. Esta mañana, el pleno de la Diputación de Pontevedra ha sido suspendido por la protesta de algunos de los afectados. Precisamente, una de ellas no ha soportado la atención y ha perdido el conocimiento.